Hola nuevamente a todos por estar en mi canal. Hoy voy a iniciar una nueva saga de videos sobre ciencia de los datos. Esto es todo lo que tiene que ver análisis estadístico de los datos, medidas de tendencia central, clusterización y una serie de modelos de data mining que nos van a servir como insumo para sacar información de los datos. Toda esta parte de ciencia de los datos o esta parte de mi canal la voy a trabajar fundamentalmente utilizando la herramienta R. La herramienta R es una herramienta open source que permite de una manera integral el análisis de datos, ya que es una herramienta que posee las siguientes características como lo muestro aquí en esta presentación. Posee gran número de paquetes, hay una comunidad bastante amplia de usuarios, es de ciclo completo, pues que permite la implementación de algoritmos, la preparación de datos, análisis de resultados, generación de resultados e informes en nube. Está ya la parte de R Cloud y la versión de RStudio pues está disponible libre para Windows, OS y múltiples distribuciones de Linux. Para Windows, la instalación se debe hacer en el siguiente orden, como lo menciono aquí en esta presentación. Estos links yo los voy a dejar disponibles al pie de este video para que ustedes puedan instalar la plataforma y pueden disfrutar pues de todas estas presentaciones. Y bueno, lo que trataremos es lograr como objetivo que nos convirtamos en unos científicos de datos. Vamos a mirar hasta dónde nos alcanza el tiempo y las ganas de desarrollar todo este proceso. De lo primero que quiero hablar dentro de este video y luego de que hemos visto que vamos a trabajar con la plataforma RStudio y que vamos a convertirnos en científicos de datos. Entonces lo primero es que voy a escribir un archivito con el cual vamos a desarrollar pues digamos como estas primeras presentaciones, y es un archivito que habla sobre las fallas tecnológicas en los canales electrónicos de una entidad financiera. Este archivito también me ha servido a mí como base para todos los videos que soportan la parte de riesgo operacional o todo lo que es el modelamiento del riesgo operacional. Aquí vemos que una entidad financiera reporta en su red de cajeros una serie de transacciones diarias durante un periodo de 2 años. Estas transacciones diarias muestran un valor transado en millones a través de canales electrónicos, y aquí también reporto entonces las transacciones fallidas y el valor generado por transacción fallida en promedio, teniendo en cuenta que estas transacciones fallidas están en dólares, en miles de dólares. Vamos a colocarle aquí la unidad. Vamos a cambiar este nombre que tiene un error acá, y ese va a ser nuestro archivo. Lo más importante, pues vamos a identificar las medidas de tendencia central, las características de las distribuciones de probabilidad, en fin. Para poder entrar a todo este trabajo de ciencia de los datos, voy a hacer un ejercicio para que podamos digamos construir el concepto de lo que es una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad responde a un histograma de frecuencias, y para eso voy a tomar como referencia una de estas dos variables que tenemos acá. Por facilidad voy a iniciar a trabajar con esta variable que tenemos acá, que es la variable o las pérdidas generadas por fallas en canales electrónicos. Bueno, en esta hoja ya tenía la parte de severidad, solamente me voy a dedicar a esa variable, voy a eliminar lo demás. Entonces voy a hablar inicialmente cómo poder agrupar los datos y cómo caracterizar esta variable, o cuál es el concepto de distribución de probabilidad. Lo primero que nosotros necesitamos cuando vamos a construir una distribución de probabilidad utilizando Excel, y antes de pasarnos a la plataforma de R, es buscar el máximo, vamos a buscar el mínimo de la variable, vamos a buscar el rango. Voy a ir explicando cada uno de estos datos para que lo tengan en cuenta. Número de intervalos en los cuales vamos a agrupar los datos, y el delta de x, que se va a llamar tamaño de intervalo. A medida que vamos discutiendo cada uno de los términos, iré colocando los comentarios en el archivo de Excel para que usted vaya teniendo en cuenta qué es
lo que contiene cada una de estas variables. Entonces lo primero vamos a buscar el máximo de los datos que tenemos disponibles hasta este momento, unos datos cualquiera que usted puede tener en su empresa. Aquí yo describí pues que cuánto me cuesta el daño de un cajero electrónico diariamente. Vamos a hablar del mínimo, a buscar el mínimo de esa variable. En este momento, pues cuando uno está arrancando y se quiere volver científico de datos, pues lo primero de lo que tiene que hablar es de las variables unidimensionales, y vamos a arrancar con el análisis unidimensional. Cuando hablamos del rango, entonces hablamos de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que definen la variable. Y a mí me dicen, aquí hay una cosa que me faltaría: número de datos. Vamos a hablar de ND, número de datos. Entonces vamos a contar el número de datos. Vamos a contar el número de datos que tenemos acá para saber con qué contamos. De manera teórica, el número de intervalos que sugiere la literatura es que uno puede sacar la raíz del número de datos, y ese va a ser un número de intervalos aproximado en el cual yo puedo caracterizar los datos. Sin embargo, como nosotros en ciencia de datos nos centramos principalmente en el muestreo aleatorio de variables y no tanto el ajuste de distribuciones de probabilidad específicas, los métodos de Monte Carlo sugieren, o los métodos de muestreo de variables aleatorias nos sugieren, que estos intervalos deben ser intervalos múltiplos de 10. Esto con el fin de evitar la explosión combinatoria en los decimales que establecen los límites máximos y mínimos para los intervalos en donde voy a agrupar los datos. Entonces ahí me dicen, hombre, yo ya tengo tengo un rango y voy a tener 10 intervalos. Entonces el tamaño de cada uno de los intervalos va a ser igual a el rango dividido el número de intervalos en los cuales yo quiero agrupar los datos. A mí me parece que 10 es un buen número de intervalos. Miremos que simplemente aquí cuando dividimos por 10, miremos que aquí el intervalo nos va a quedar 1,72. Lo único que hice fue correr el punto decimal. Si hubiera utilizado 26 intervalos, eso nos genera una complejidad mucho mayor en los límites de los intervalos. Ahora, voy a colocar entonces los comentarios acá. Por ejemplo, el rango. Vamos a colocar el rango. A ver, mira que me dice el rango. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una variable aleatoria. Pero todavía no sabemos cómo se generan esos números aleatorios. Eso lo vamos a descubrir en presentaciones posteriores. Vamos a hablar del número de datos que posee nuestra muestra. Colocarle aquí número de datos. Vamos a colocar número de intervalos, ya lo conocemos, y el tamaño de cada uno de los intervalos de agrupación. Este me indica el tamaño de intervalo. Me indica el tamaño de cada uno de los intervalos de agrupación de los datos, que corresponde a la variable aleatoria. Entonces, como nosotros ya dijimos que queremos 10 intervalos, entonces vamos a ir construyendo los intervalos. Entonces vamos a tener 10 intervalos. Vamos a tener los intervalos. Vamos a tener en cuenta que cada intervalo va a tener un límite inferior y va a tener un límite superior. Límite inferior y límite superior. Entonces recordemos que siempre el límite en este punto va a estar el límite inferior. Vamos a colocar aquí el mínimo y le voy a colocar F4 para que no se me mueva. Y al final tenemos que encontrar el límite máximo y le voy a colocar F4 por ahora. Entonces
Ahí es donde tenemos que construir los intervalos de agrupación de los datos. Porque es importante hacer la agrupación de los datos, porque eso nos va a decir la estructura de la distribución de la variable, cómo se distribuyen los datos, si son simétricos, si son dispersos, si no son dispersos. Esto es lo primero que un científico de datos tiene que hacer con una variable, porque esto da demasiada información sobre la variable, como vamos a mirar más adelante. Entonces digamos que ya sabemos que el límite del intervalo es delta de x, este limítico que tenemos acá. Entonces podemos decir el límite inferior más el tamaño del intervalo. Le vamos a dar F4 para que no se nos mueva ese valor. Ahora el límite inferior del próximo intervalo va a arrancar finalmente del límite superior del intervalo anterior. Y puedo ir arrastrando y miremos que los intervalos van creciendo. Si yo hago un arrastre de todos estos datos hasta el final, miremos que aquí me voy a encontrar con 17,3,129, que es el valor máximo que representa cada una de las variables. Ahora entonces tenemos que continuar. Vamos a mirar el número de datos que agrupa cada uno de los intervalos. Vamos a contar entonces el número de datos que hay para cada uno de los intervalos. Aquí vamos a utilizar una función que se llama contar punto si conjunto. Lo primero que nosotros tenemos que decir es cuáles son los datos que queremos encajar en este intervalo de acá. Le doy aquí final y le doy F4 para que siempre siga el mismo intervalo. Le doy punto y coma y necesito que sea mayor que este límite inferior. Luego quiero otra vez que este rango de criterios, tomo ese mismo rango de criterios porque los quiero ubicar. Ahora tengo que colocar el límite superior, entonces le voy a colocar menor. Aquí es menor que el límite superior. Voy a cerrar aquí. Aquí voy a colocar mayor o igual. Siempre voy a tomar como predominancia el mayor o igual para cada uno de los intervalos. Miremos que aquí encontramos el número de datos que pertenecen al primer intervalo. Si yo arrastro el intervalo, si yo arrastro la fórmula, miremos que puedo encontrar todos los datos que pertenecen a la distribución de probabilidad. Hay una cosa importante acá. Miren ese último intervalo, ¿será que no tiene ningún dato? Y tengo una sospecha de que de pronto me falte un dato. Entonces voy a hacer la suma para comprobar esto. Le digo suma, arrastro hasta acá y miremos que me da 700 datos. ¿Por qué son 700 datos y eran 701? Porque como le coloqué mayor o igual al límite inferior para poder hacer todo el conteo, al final yo tengo que colocar a este último intervalo que sea menor o igual. También lo tengo que incluir. Esa es la única consideración para que ya los datos nos queden organizados. Si nosotros queremos hacer una primera aproximación de cómo están los datos o cómo es más o menos un histograma de frecuencias, yo puedo seleccionar esta columna y decir formato condicional, y aquí con unas barritas de estado yo puedo mirar el comportamiento de la distribución de probabilidad. Mire que la mayor cantidad de los datos se encuentra aquí abajo, pero ya lo voy a hacer de una manera un poco más organizada. Cada uno de los intervalos que tenemos acá, y esto se va a conocer como el histograma de frecuencias, vamos a colocar aquí arriba histograma de frecuencias. Este histograma de frecuencias, que es lo que estamos construyendo hasta este momento, va a tener también algo que se conoce como la marca de clase, que es el valor representativo de cada intervalo y que generalmente se ubica en la mitad de este intervalo. Entonces yo saco promedio de este dato, de estos dos datos, y me encuentro con el valor que está en todo el centro del intervalo. Ese va a ser el valor representativo de mi intervalo. Entonces, para que miremos cómo es una distribución de probabilidad, yo voy a repetir estos datos aquí. Voy a repetir estos mismos datos de enseguida, los voy a colocar aquí al lado para poder hacer mi gráfica. Simplemente es por cuestión de hacer una gráfica, son los mismos datos, y vamos a mirar cómo nos queda nuestra gráfica. Entonces vamos a colocar nuestro
histograma. Vamos a crear nuestro histograma de frecuencias para esas dos variables que son las mismas. Voy a seleccionar este grafiquito y esto me queda como el histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Es una línea o un manto que cubre el histograma de frecuencias. Por eso coloqué este verde. Entonces, por ejemplo, le voy a ir a este verde, voy a cambiar el tipo de gráfico para esta serie y lo voy a colocar para esta verde, la voy a colocar como si fuera una línea. Aquí está en la dispersión, una línea suave, y yo lo voy a aceptar. Mire que ya aquí me aparece mi histograma de frecuencias y me dice que los datos tienden a ubicarse hacia valores muy bajos, hacia los límites 1, 2 y 3. Esto me dice que son distribuciones de probabilidad de Coles-Belta. Más adelante vamos a tener la oportunidad de entrar mucho más en detalle con este tipo de variables, pero miremos que ya tenemos una idea de lo que es una distribución de probabilidad. Entonces ya tenemos nuestro histograma de frecuencias por acá, por este lado. Entonces, si a mí me preguntan, hay una cosa importante que hay que tener en cuenta dentro de cada una de las distribuciones de probabilidad y para cada uno de los intervalos, es establecer la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un dato caiga en cada uno de los intervalos? Entonces nosotros ya tenemos la suma de todos los datos. La probabilidad es igual a este valor dividido 701 datos, y le voy a dar F4. Entonces miremos que aquí podemos encontrar todas las probabilidades posibles. Miremos que si yo hiciera números aleatorios, o si yo estuviera reportando todos los días el daño o el valor que me cuesta el fallo de un cajero electrónico, de la red de cajeros electrónicos de una entidad financiera, podemos encontrar que el 66% de los datos van a estar entre $84. Si nosotros multiplicamos esto por 1000, tenemos entre $84 y $1807 totales. Miremos que el 20.6% de los datos va a estar entre $1.800 y $3.529, y así sucesivamente. Miremos que las pérdidas en este tipo de cajeros son mucho más bajas a medida que los valores aumentan. Eso me indica pues que yo no estoy tan expuesto, digamos, a que no es muy usual que se me dañen los cajeros electrónicos con grandes costos, sino más bien aquí con porcentajes muy bajos. Yo puedo hacer digamos, estos valores acumulados. Yo puedo llegar e ir acumulando estos valores, porque yo puedo decir cuál es la probabilidad de que el daño de un cajero para el próximo día me cueste un valor cercano a los $7.000. Pues simplemente sumo todo lo anterior, suma, y esto me va a decir a mí exactamente cuál es la probabilidad de que se me dañe un cajero hasta $7.000, casi el 95.72%, que es bastante alto. Ahora, si me dicen, digamos que aquí está toda la probabilidad del 100%, pues, que es el total de los datos, pero por ejemplo, si me dicen, hombre, ¿cuánto me costará un cajero que esté entre los $3.529 y los $8.700? Simplemente lo que hago aquí es una suma de esta probabilidad de acá, solamente tengo en cuenta esta, y luego me dicen que los $8.700, entonces sumo todas las distribuciones anteriores y simplemente hago una resta entre las dos cosas, entre este menos este intervalo de acá. Entonces miremos que voy a tener cuál es la probabilidad, y le voy a colocar cuál es la probabilidad de que el daño de cajero sea entre $3.529 y $8.700 aproximadamente, es del 30%. Entonces miremos que nosotros podemos hacer muchas cosas con las distribuciones de probabilidad. Simplemente una distribución de probabilidad me dice qué tanta tendencia tienen los datos a estar por encima o por debajo de la media. Ahorita vamos a mirar
medidas de tendencia central. Entonces miremos aquí cómo están recargados los datos. Y esto es para la variable de severidad. Ahora voy a hablar de la variable de frecuencia. ¿Con qué frecuencia tengo averías de cajeros electrónicos? Esta variable que tengo aquí al lado. Ahí dice transacciones fallidas, pero realmente pues esas transacciones fallidas son debidas a que hay algún desperfecto con respecto a un cajero electrónico. Entonces vamos a mirar. Realmente pues voy a copiar todas las fórmulas anteriores para no demorarnos tanto con este video. Entonces me traigo todos los datos que tengo completos. Me voy a traer todo esto completico. Ahora control C y lo voy a pegar aquí. Vamos a mirar a ver qué pasó aquí con contar y con todo el tema, pues porque posiblemente los datos se descuadraron cuando copié los datos. Yo lo pego aquí, bueno, ahora sí quedaron. Entonces miremos cómo nos quedaron repartidos los datos. Simplemente copié lo anterior y miren la probabilidad de los datos. Entonces miremos una cosa muy particular. ¿Cuál es la probabilidad de que se me dañe uno o dos cajeros? Es del 27,85%. ¿Cuál es la probabilidad de que se me dañen hasta 4 cajeros? Me dañan hasta 4 cajeros, entonces hago la suma de las dos probabilidades anteriores. Miremos que es del 39%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un daño entre 4 y 10 cajeros electrónicos en un día cualquiera? Entonces simplemente hago la suma de todos estos valores que tengo acá. Cuando estoy haciendo la diferencia entre esos valores es importante no incluir acá este valor porque ya está incluido en el valor más grande. Entonces aquí simplemente vamos a tener L3. La diferencia va a ser igual a 0.93 menos el anterior. Entonces voy a tener una probabilidad del 65% de que se me dañen entre 4 y 10 cajeros electrónicos en un día cualquiera. Entonces mire la importancia de lo que me dicen las distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria. Si nosotros queremos hacer este mismo proceso en R, entonces voy a explicar cómo se llevan estos datos a R para hacer esta construcción de estos histogramas de frecuencia y demás. Entonces lo primero que voy a hacer acá es que este archivo es importante que lo guarden en sus documentos. Yo le voy a decir aquí guardar documentos y le voy a decir análisis de datos. Llamar análisis de datos, este archivito lo guardo. Yo recomendaría que todos estos archivos se guarden sin tildes y sin caracteres extraños para que el R en algún momento dado no nos ponga problema. Yo voy a trabajarlo así, vamos a mirar. Si se me presenta un error, mucho mejor, porque con eso pues les puedo enseñar cómo podemos corregir un error cuando estos archivos tienen tildes o tienen caracteres extraños. Cuando ustedes vayan a ir a R, es muy conveniente que usted cree una página dentro de su archivo de Excel que no tenga, voy a colocarle aquí RStudio, que voy a colocar aquí en esta hoja, la voy a llamar RStudio. Es bueno que no tenga ninguna fórmula. Es importante para que él no tenga problemas a la hora de jalar los datos. Entonces simplemente me voy a traer estas dos columnas, que son las dos con las cuales estoy trabajando ahora, dos variables aleatorias. Voy a colocar control C y me la voy a llevar para acá para RStudio. Sí, yo siempre tengo como parte de mi trabajo diario siempre contar los datos, porque eso más adelante nos permitirá a nosotros determinar, digamos, ciertas características de la variable. Esta la vamos a llamar frecuencia de daños y esta la vamos a llamar severidad del daño. A mí se me dañó un cajero y me cuesta $537. Al día 2 se me averiaron 4 y cada uno me costó en promedio $1.197. Entonces, ya teniendo este archivo, le doy guardar y nos podemos ir al R. Miren, esto es lo que usted se va a encontrar cuando habla del RStudio. Usted se va a encontrar una plataforma con esta estructura, va a tener 3 ventanas.
una consola donde vamos a colocar todos los comandos que se requieren para el procesamiento de una variable para determinada operación. Vamos a encontrar aquí un ambiente en donde vamos a tener todas las variables con las cuales estamos trabajando, y aquí abajo vamos a tener los archivos, las gráficas, los paquetes, la ayuda y unos visualizadores. Después vamos a hablar de ese tema. Miremos que de primerito nos apareció el archivo de análisis de datos. Aquí nos está diciendo que está abierto, pero yo le voy a decir a este archivo que es muy fácil traerse los datos al entorno de RStudio. Yo le digo aquí análisis de datos y le digo import dataset. Miren que él me mostró ahí que tiene un problema el archivo análisis de datos, porque tiene un error y quería que me apareciera este error para que lo corrijamos. Entonces este archivo lo voy a reguardar, le voy a decir guardar nuevamente, pero le voy a decir sin la tilde. Esto es muy común. Y miren, por ejemplo, aquí también hay una que tiene fallas tecnológicas, entonces cambiemos esa tilde para que no nos aparezca por ningún lado. Entonces es importante este tema. Entonces aquí en RStudio le doy guardar nuevamente, pues para asegurar todos los datos que hemos guardado. Nos vamos a RStudio y miren que aquí nos aparece, vamos a mirar nuevamente aquí donde dice modificado, el último archivo que no tiene tildes es este que queda aquí arriba. Le voy a dar, simplemente presiono con el mouse, con el botón izquierdo del mouse y le digo import. Miren que ya no va a tener ningún problema el archivo. Y vamos a buscar la hoja donde colocamos nuestros datos, aquí donde dice RStudio. Mire que en RStudio yo tengo, voy a colocar aquí matriz de datos, que ese va a ser el nombre con el cual yo voy a almacenar todos mis datos en la consola del R, y le digo import. Miremos que ahí nos apareció al lado derecho MD, o sea la matriz de datos va a tener 701 observaciones y 3 variables. Recordemos que la primera simplemente es un contador de las variables y la columna 2 y 3 son las que me representan la frecuencia. ¿Cómo puedo llamar yo esos datos? Simplemente yo le puedo decir XF y le voy a decir de la matriz de datos y con el símbolo pesos tráigame la frecuencia. Mire que ya creé mi variable, una variable numérica, y la de la severidad le doy MD y le digo severidad. Entonces miremos que ya tenemos las dos variables. Si nosotros queremos sacar el histograma como lo vimos anteriormente, yo le puedo decir ist a la variable de frecuencia. Miremos que aquí nos aparece nuestra grafiquita. Podemos abrir aquí. Aquí tienen más intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 intervalos. Yo usualmente utilicé 10, pero miren que la distribución de probabilidad tiene una forma muy similar a la que nosotros encontramos allá. Si nosotros queremos ver el manto o la distribución de probabilidad para esa variable, podemos hacer lo siguiente. Simplemente le puedo decir, si yo quiero ver la distribución de probabilidad de la variable de frecuencia, entonces yo puedo decir acá, le voy a decir density, ese manto generalmente se conoce como la densidad de la probabilidad, y yo le voy a decir que me saque el manto de XF. Todavía no me la ha creado, y simplemente le voy a decir aquí en este lado que me la grafique. Entonces miremos que ya me aparece, es la curvita de afuera. Miren cómo me aparece, aquí me aparece mucho mejor que en el Excel, lógicamente, porque este es un programa especializado pues en todos los temas de estadística y que iremos profundizando en los próximos videos. Vamos a hacer esto mismo para la severidad. Entonces vamos a decirle que sáqueme el histograma de la variable de severidad. Entonces miremos que ahí me aparece el histograma de la variable de severidad. Mire que los datos están muy recostados hacia el lado izquierdo. Después nosotros siempre conocimos distribuciones normales y que los datos están normalmente distribuidos, pero ya ahora en la realidad las distribuciones de probabilidad generalmente van a ser así, distribuciones esbeltas o de cola larga, y por eso nos vamos a encontrar con distribuciones como log normal, log logística, log Weibull, Pareto, en fin. Vamos a mirar una serie de distribuciones que son de cola larga o de colas esbeltas. Entonces vamos a mirar aquí
la distribución de probabilidad para la severidad. Vamos a colocarla acá, le vamos a decir density y le vamos a decir distribución o variable aleatoria de severidad, y inmediatamente le doy plot. Es XSDP. Entonces miremos la distribución de probabilidad como nos aparece. El manto que se coloca sobre la distribución de probabilidad. Ya también sabemos cómo calcular las probabilidades, teniendo en cuenta el Excel. Ya sabemos cómo graficar estas funcioncitas acá. Una cosa importante, si nosotros queremos encontrar, digamos, las características fundamentales, y esto me voy a dedicar en otro video a hacer esto, si nosotros queremos encontrar las características fundamentales de cada una de las variables, simplemente le colocamos summary, le doy XS y mire que encontramos el mínimo, encontramos el máximo, encontramos el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil. Después vamos a hablar que esos cuartiles me permiten a mí dividir en cuatro pedazos los datos, en cuatro pedazos de igual tamaño. Vamos a hacer esto también para la frecuencia, o sea, darle X de la frecuencia, y tenemos también las mismas características. Entonces, ya después en los próximos videos vamos a hablar de esas medidas que llaman medidas de tendencia central. Muchas gracias por visualizar este video y hasta un próximo video. Muchas gracias nuevamente.